Hoy pretendo terminar la miniserie de qué es el Evangelio. Ya hemos visto que el Evangelio es una iniciativa de Dios. Para los que no están familiarizados o están por primera vez, el texto que estamos trabajando es Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y ese pasaje describe de una manera formidable lo que es el Evangelio. Muchos conceptos en las Escrituras no son definidos, sino descritos. Hay algunos que sí. La fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición sintáctica del texto. Sin embargo, la mayor parte de los conceptos bíblicos no son definidos sintácticamente. Podemos entenderlo etimológicamente, que es el origen de la palabra, y en ese sentido, etimológicamente, evangelio lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas nuevas y buenas noticias, pero aún así no me da mucha información más acabada de lo que eso pueda significar. Entonces, estamos viendo las características o descripciones de lo que es el Evangelio. Y en primer lugar, vimos que el Evangelio, a la luz de ese pasaje, el Evangelio es una iniciativa de Dios. El hombre ha inventado muchas cosas, pero no el Evangelio. El Evangelio es creación de Dios, es una iniciativa de Dios, y aquí lo vimos en este pasaje. No lo voy a volver a explicar porque ya lo hemos visto. En segundo lugar, vimos que el Evangelio es una misión que cumplir. No es una responsabilidad del pastor predicar el Evangelio o hablarle del Evangelio a su amigo, a su vecino. Es una responsabilidad de todos, y eso también nosotros lo vimos, que el Evangelio es una misión de cumplir. Cada uno de los que aquí estamos, que hemos conocido a Cristo, tenemos la responsabilidad de cumplir esa misión. Y hay múltiples maneras de nosotros hacerlo. Lo hacemos cuando invitamos a alguien a la iglesia. Ven, acompáñame a la iglesia. Ven para que después de ahí salgamos a comer. Si alguien a usted lo invitó, entonces dígale, ya yo cumplí, ahora tú invítame a comer, y así van de parte y parte. Perdóneme, no lo estoy ayudando, pero es una manera de estimular, ¿verdad? Entonces, alguien que yo invite es una manera indirecta de compartir el Evangelio. Yo comparto el Evangelio en el metro, comparto el Evangelio en el avión. Mire, en un avión la gente está muy receptiva al Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en una aeronave que está a 35,000 pies de altura. Mucha gente está asustada y está abierta a las cosas del Señor. Cuando aterriza ya se le olvida, pero aproveche ahí la sensibilidad que la gente tiene. Hay múltiples maneras y contextos de compartir el Evangelio, pero es una misión que cumplir. Pero no es una misión que cumplir cuando yo pueda. Según vimos en el texto, es una misión que cumplir urgente. Vemos que Felipe se le acercó al personaje a quien él le iba a predicar el Evangelio, según este pasaje, se le acercó corriendo y fue diligente para compartir el Evangelio. No es que cuando yo pueda, no, en todo momento. Miren, los vendedores ven a cada persona como un cliente. Yo tengo que ver a cada persona como alguien que Dios me puso para yo compartir el Evangelio. Puede ser en un ambiente de celebración como en un ambiente de tristeza, pero tengo que compartir el Evangelio. Es algo urgente. Hoy vamos a estar viendo como introducción parte de lo que vimos la semana pasada. Y es que el Evangelio no se siente,
se entiende. Precisamente por eso hice esa introducción. Donde hay lugares donde se apela más a las emociones de las personas que verdaderamente al entendimiento. ¿Cómo una persona va a tomar decisiones correctas si sus decisiones la está basando en las emociones? Y hay personas que se pasan la vida entera tomando decisiones sobre lo que sienten, y puede ser que lo que ellos sienten coincida con lo que es correcto y les salga bien, pero las emociones no son el mejor medio para tomar decisiones. El doctor Martin Lloyd Jones, con mucha precisión, decía que el alma humana está compuesta por mente o voluntad, emociones y entendimiento. Emociones, entendimiento y voluntad. Cada estímulo que uno recibe, normalmente las personas lo reciben en su aspecto emocional, en sus sentimientos. Y si eso le gusta o le parece una buena idea, como lo están viendo desde el punto de vista de las emociones, eso va directamente a su voluntad. Ay, yo siento esto, qué bueno, y lo hacen. Es decir, sus emociones afectan su voluntad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que cada estímulo que nosotros recibimos debemos procesarlo en nuestra parte racional. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es correcto o no es correcto? A mí me parece bien, es una buena idea, pero yo no me voy a apoyar en mi propia prudencia, sino que yo voy a consultarlo, yo voy a orar por eso, yo voy a ver la opinión de otras personas que me merecen respeto, que son personas sensatas, pero la mayoría de la gente no hace eso. Si le pareció bien, se apoyan en sus propias prudencias, en sus propios razonamientos, dicen, no, yo lo analicé, yo lo procesé, y aunque no sean personas emocionales, toman su decisión. Me voy de viaje porque tengo que resolver tal cosa, no tengo que consultar nada a nadie, me voy. Me voy a meter en esta decisión de hacerme este tipo de cirugía, yo no tengo que consultarle a nadie, ya yo veo al médico, yo investigué por internet, es el mejor médico y yo lo hago. No consultan. Y esas personas, por más conocimiento que tengan, no son sabias, porque una de las características de una persona sabia es que consulta. Por eso no podemos decir que es algo tan trascendente como el Evangelio. Vamos a tomar decisiones por lo que nosotros sentimos. No, es por lo que dice la palabra de Dios. Ella dice acerca de sí misma en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es una declaración absoluta. Veamos lo contrario, que es tomar decisiones sobre la base de las emociones. Y vamos a vivir la vida cristiana sobre la base de las emociones. Por eso es que hay tantas personas que creen cosas extrañísimas y se dicen que son cristianas. Por eso es que hay en muchos lugares donde a la gente se manipula, todo un auditorio. Yo hago esto que yo hice como introducción. En otros lugares, hermano, y después que termino todo eso le digo, traigan la cartera, que ahí está la gente tirando la cartera. Yo he visto servicios donde mientras el predicador está haciendo su exposición, la gente viene y llenan el altar de dinero. Para él, bueno, esa idea yo no la veo mal, pero llenan el altar de dinero. ¿Por qué? Porque este individuo con una habilidad y una persuasión diabólica apeló a las emociones de las personas. Rápido, para que no piensen mucho, no tienen que consultar. Esto es fe, Dios te va a bendecir. Hermano, el Evangelio no se siente, se entiende. A muchos dicen, ustedes estudian mucho, pero no tienen poder. Ustedes estudian mucho, pero son poquitos porque Dios nos respalda. Aquí viene un señor
que me dijo, por eso es que la gente no se convierte en esta iglesia. Porque yo no apelaba, según él, a las emociones de las personas. Miren lo que le dice Felipe a este hombre a quien Dios le envió a predicar. Hechos capítulo 8, versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si no entiende, ¿cómo va a poder creer? ¿Recuerdan la historia que le he dicho? La anécdota del hombre que iba con urgencia en un aeropuerto, no tenía reloj y quería saber la hora y se encuentra con un pasajero que va con 2 maletas y le dice, ¿usted tiene reloj? ¡Pam! Coloca las 2 enormes maletas en el piso y le dice, sí, son las 12:16. Oh, muy bien. Y la temperatura son 23 grados. Oh, qué bueno. Y ayer Albert Pujol dio 2 hits. ¿Qué? ¿Y todo eso lo dice el reloj? Sí, lo dice el reloj. Pero dice más todavía. ¿Cuál es su número de vuelo? El número de vuelo es tal. Ah, pues a usted le toca la puerta tal. Bueno, aquel reloj era un reloj inteligentísimo. Y él le dijo, ¿y dónde yo compro un reloj como ese? Él le dice, no, ese reloj no lo venden en ningún lado. En algún lugar tiene que haber. Después de tratar de darle explicaciones, le dice, mire, yo soy inventor y yo hice este reloj. Ah, pues yo se lo compro. ¿Y cuánto usted lo vende? No, yo no lo vendo. No, yo se lo compro, no lo vendo. No se lo puedo vender porque este reloj es para mi hijo. Ah, pero yo se lo voy a comprar, le doy $1,000. No, pero imposible. Y fue subiendo la puja hasta $10,000. Fueron a un banco, le dio los $10,000, se pone el reloj, le dice, wow, extraordinario, es verdad. Miren ahí, estaba encantado. Bueno, muchas gracias. Espérese. Aquí tiene las 2 baterías del reloj. Oh, y le entrega las 2 maletas. Hay personas que manejan el evangelio así. Ven a Cristo, todo está tremendo. No. Vamos a razonar el evangelio. Aquí no hay trucos. Lo que te decimos no es para que lo sientas, sino para que lo entiendas. Por eso fue que Felipe le dijo, ¿entiendes el evangelio? Este hombre no lo entendía. Venía desde África hasta Jerusalén en un viaje probablemente de 2 o 3 semanas para ir a una parte del templo de Jerusalén que era la que le permitían estar, hacer votos religiosos y regresar con todos los peligros del camino para no entender nada. Esto es triste. Habla bien del hombre que estaba esforzándose, pero eso es que la salvación no depende del hombre, sino depende del Señor. Fue Dios que le dijo a Felipe, ve y ponte en el camino, que por allí va a pasar un hombre. Fue Dios que orquestó todo. ¿Por qué? Porque el evangelio es iniciativa de Dios. No fue a Felipe que se le ocurrió ir a aquel lugar. Y esto nos lleva a otra característica del evangelio, y es que el evangelio debe ser explicado. Ven a Cristo y no te apures, ven, conviértete. No, yo te tengo que explicarte lo que significa el evangelio para que puedas venir a él. No es que el reloj está bonito sin explicarme las maletas. No, yo te voy a explicar lo que es el evangelio para que después no me tenga que salir con 2 maletas que tengo que andar con ellas para arriba y para abajo. No es que ven al evangelio, no importa. No es que vas a entender todas las profundidades del evangelio, pero lo básico para tener salvación está al alcance de todos entenderlo. Y dice la Escritura que el hombre respondió en este pasaje, en el versículo 31 de Hechos 8, y él respondió, ¿cómo podré? O sea,
Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y el hombre le dijo, ¿y cómo podré a menos que alguien me guíe? Otras versiones dicen, a menos que alguien me explique. ¿Cómo yo voy a creer en Jesucristo si no hay nadie que me predique el evangelio? ¿Cómo yo voy a creer? ¿Cómo yo voy a entender esto si Dios no usa un mensajero? Y aquí se dan dos cosas. Alguien que debe explicar y alguien que tiene que estar dispuesto a escuchar. Hay gente que no están dispuestas a escuchar el evangelio. A mí no me hablen de eso. Pero si hay corazones dispuestos a escuchar, quien dispuso ese corazón para que escuchara es Dios. Y vemos en las Escrituras combinaciones. Dios preparó el corazón de Pedro para que fuera a la casa de una persona que no era judía, cuando la tradición judía decía que un judío no podía entrar a la casa de un extranjero. Y Dios, que no tiene fronteras, le dijo a este judío llamado Pedro, ve a la casa de Cornelio. Dios preparó el corazón de Pedro y Dios preparó el corazón de Cornelio. Dios dispuso a Pedro para que explicara el evangelio y puso el corazón de Cornelio no solamente para que entendiera, sino primero para que escuchara el evangelio. Si usted está escuchando esto, es porque Dios inclinó su corazón a que lo escuche. Y mientras más escucha, más responsabilidad tendrá delante de Dios. Porque hay millones en el mundo que no tienen la oportunidad ni siquiera de escuchar una parte del evangelio. Y usted la está escuchando. Gracias, Señor, por eso. Dice la Escritura que este hombre dice, ¿y cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Y él respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, dime, háblame del evangelio, háblame de Cristo, háblame de lo que tú tienes que hablarme. Yo quiero entender, yo no quiero ser un simple religioso, yo quiero entender, yo quiero ver de qué se trata esto. Algo me falta, algo yo no tengo que percibo que tú tienes. Hace muchos años, para unas navidades, llegó una señora a la iglesia. Y después que terminamos el culto, con los ojos llorosos, pero con cierta rabia, me dice, y me abordó así, directo. Yo quiero que usted me diga por qué usted está tan feliz y yo no. Así mismo. Y yo dije, uy, cuidado. ¿Qué usted tiene que yo no tengo? Porque yo soy de tal religión y me dijo, yo hago esto, hago esto. Yo le dije, bueno, dice, y no me venga con Cristo, que yo no creo en Cristo. Y yo le digo, usted está agonizando y el medicamento que la va a librar de la muerte, usted no se lo quiere dejar administrar. Usted está agonizando espiritualmente. Usted se ve amargada. Y me aproveché yo. Usted se ve amargada, se ve triste, cargada. Y lo único que la puede sacar de esa situación, usted no lo quiere. Pues entonces no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué yo hago? Óigame. Déjeme escucharle. Tiene que escucharme. Nos fuimos a la oficina. Y yo que tenía hambre, imagínense, tuve que quedarme ahí como por 1 hora y media, explicándole el evangelio. Entendió el evangelio y se fue gozosa para su casa. Y esa señora todavía permanece en los caminos del Señor. La vi hace un tiempo, se fue del país, pero permanece en los caminos del Señor. Ella me dijo que está queriendo regresar al país,
cada vez que la veo me dice lo mismo. Si vuelve, yo se la voy a presentar. Algunos de ustedes la conocen. Es que tiene que haber alguien que escuche. Hay gente que no está dispuesta. Desde sus tribunas rechazan el Evangelio, hablan mal del Evangelio, pero no están dispuestos a escuchar. Dice la Escritura, en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted va a compartir el Evangelio, no se salga de la palabra de Dios. Háblele de la palabra de Dios. Dé su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Y vimos aquí en este pasaje que Felipe no perdió tiempo, porque otra característica del Evangelio es que el Evangelio tiene que ser explicado. Y usted le explica en qué consiste la obra de Cristo. La obra de Cristo. Y los primeros 4 capítulos del libro de los Romanos es un perfecto ejemplo de eso, que lo podemos resumir en 4 partes. La primera parte es que Dios es amor. Y así nosotros resumimos el Evangelio. Dios es amor, no le quepa la menor duda. Y si usted quiere saber si Dios es amor, yo le voy a hacer que haga un ejercicio. Y es que usted piense en su vida. Y si Dios no le amara, usted no estuviera sentado escuchando ahí. ¿Usted cree que usted es bueno? ¿O yo? Ni yo ni usted somos buenos. Y si usted no ha venido a Cristo, pero todavía está vivo, es porque Dios lo ama. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Cuando yo era niño escuchaba eso. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia dice así. Qué extraordinaria es esa declaración. Cuando Karl Barth, en la única visita que hizo a los Estados Unidos, le preguntaron cómo este hombre de tanto impacto mundial, con tantas cosas que escribió, con tantos temas teológicos y filosóficos que planteó, cómo él resumía todo. Y él simplemente, después de pensarlo, dice: Cristo me ama, bien lo sé. La Biblia dice así. Respondió con una canción de niños. Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia dice así. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a Dios es su amor. Obviamente quienes no conocen a Dios dicen todo lo contrario. Richard Dawkins, un ateo activista que odia el Evangelio, dice que el personaje de ficción más malvado que existe en el mundo es Dios. Y el mejor ejemplo del amor de Dios es que este hombre todavía está vivo. Si Dios es real y hay personas blasfemando el nombre de Dios, entonces Dios es amor. En una universidad, un profesor de filosofía dijo que él iba a demostrar que Dios no existía. Y durante una semana se promovió todo esto. El auditorio se llenó. Y el filósofo se presentó ante la audiencia y dijo: yo voy a demostrar por fin y voy a destruir toda fe y toda religión con lo que voy a decir. Dios no existe y no existe por estas razones. Y dijo una lista de improperios, de blasfemia, de profanación, de malas palabras, de vulgaridades hechas en laboratorio, cosas feas que nunca se habían escuchado acerca de Dios. El peor insulto que probablemente se ha hecho contra Dios en la historia lo hizo este hombre. Y duró, con toda su preparación y con todo su conocimiento y el manejo del léxico, preparó todo esto y por 5 minutos estuvo diciendo improperios en contra de Dios. Y dijo, después que terminó: yo reto a Dios a que Él me mate si Él existe, aunque me pierda en el infierno. Te reto, si tú existes, a que me mate.
y le dio la misma cantidad de tiempo que él duró blasfemando, 5 minutos. Y para sorpresa de todo el mundo, a los 5 minutos, ¿sabe qué pasó? Nada. Y este hombre se jactaba de decir, y la confusión de la audiencia, Dios no existe, ¿lo ve? Dios no existe. Y del público se levanta una joven y le dice, sí, Dios existe. No, no existe. Sí, Dios existe. No, no, Dios no existe. ¿Qué argumentos tienes para decir que Dios existe? ¿Por qué? Porque si Él existiera me hubiera matado en 5 minutos. Dios no existe. Y ella dijo, sí, Dios existe, pero no pierde la paciencia en 5 minutos. La paciencia está al servicio del amor. Si tú estás vivo, si tú estás viva y no sirve a Dios, es otro ejemplo de la paciencia de Dios. Si haces lo que te da la gana y todavía Él te tiene vivo, es otro ejemplo del amor de Dios. Esperando por ti, esperando por ti. Esto debe ser explicado. El evangelio no se siente. Muchas personas dicen, ay, lo que pasa es que yo no siento nada. Es que yo no creo que se sienta nada. Es entender mucho. Entonces Dios es amor. Pero el otro aspecto de Dios que tenemos que explicar es que Dios es justicia. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dice en Nahum 1:4 que Dios no dará por inocente al culpable. El hecho de que sea amor no quiere decir que eso sea antitético, contrario a su justicia. Y esto nos lleva a la condición del hombre. Dios es amor y Dios es justo. Y ambas cosas operan desde el trono de Dios. El evangelio es que Dios es amor. La segunda parte del evangelio es la condición del hombre. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, se nos describe la condición del hombre. Y es que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Un muerto no siente nada. Pero también la palabra de Dios nos ilustra en Juan capítulo 8, versículo 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La condición del ser humano es que es un muerto y es un prisionero. Y en ambas condiciones se necesita una fuerza externa, una autoridad externa que le devuelva la vida, porque el muerto no puede autovivir, ese concepto no existe, solamente en Cristo. Cristo dice, nadie me quita la vida. En los momentos grises antes del flagelium, antes de su pasión, de su muerte, Él dice, mi vida nadie me la quita, porque Él es Dios, Él es el autor de la vida, Él es el autor de la muerte. Él dice, mi vida nadie me la quita, cuando yo quiero la pongo. Ustedes no me van a matar, yo me voy a entregar, nadie me quita la vida, yo la pongo, pero cuando yo quiera la vuelvo a tomar. Y el tercer día la tomó, resucitó, se presentó ante muchos testigos y está entre la diestra de Dios, y nosotros esperamos a ese Señor. Lo esperamos porque está vivo. Nosotros no servimos a un Cristo muerto colgado de un crucifijo. Nosotros servimos a un Cristo que está a la diestra del Padre. Pero la condición del ser humano no es esa. Un ser humano sin Cristo está en una celda, dentro de un ataúd. Por eso es que hay personas que se les habla y se les explica y no entienden el evangelio. No entienden el evangelio porque están hablando con ese muerto y le están diciendo, ustedes no han visto a personas, y con todo respeto lo digo, que le hablan a sus muertos. Oye, yo sé, tú sabes, yo sé que te fallé.
perdóname, en la tumba. ¿Tú te acuerdas aquella vez? Fui yo. Lo siento tanto. Y lloran y todo. Yo espero que donde tú estés me estés escuchando. No te está escuchando porque está muerto. Puede tener segundos de haber muerto y solamente va a estar tu cuerpo, pero ahí no hay nada. No lleve flores, que no te preocupes, no se va a sentir mal porque no sabe nada de este mundo. Y la figura que la Biblia presenta de una persona sin Dios es de un muerto. Puede llorar, puede ponerle corona de flores, puede poner lo que sea y eso no va a afectar nada. En el mundo antiguo, los esclavos que tenían hijos, sus hijos nacían esclavos. Esos hijos se casaban con otros esclavos y los hijos de esos esclavos también eran esclavos y eran propiedad del dueño. Y los nietos del esclavo eran propiedad del dueño. Y los bisnietos. Y la esclavitud se pasaba de generación en generación como una joya o un bien de familia que se hereda. Podía matar al esclavo, podía venderlo, pero el esclavo no podía hacerse libre. El único que podía liberar al esclavo era el amo. Y las palabras que usa el Señor es: si yo te liberto, tú vas a ser libre. ¿Cómo una gente dice que él se convirtió por sus propios méritos si estaba en un ataúd? Si era un esclavo, ¿cómo tú te pudiste dar libertad tú mismo? La libertad viene de Cristo y conoceréis la verdad y la verdad romperá las cadenas de la esclavitud. Cristo es el que da la libertad, no eres tú. Por eso es que la salvación es una iniciativa de Dios. Entonces, eso dificulta la condición del hombre. Y aparenta una contradicción, es una paradoja. Porque si bien es cierto que Dios es amor, pero por la condición del hombre, en su justicia Dios tiene que condenarlo. Estamos viendo los dos aspectos de Dios. Porque hay grupos donde dicen: no, Dios te ama, ven, Dios te ama. No, Dios te ama, pero tú eres culpable. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, lo que hace es que rompe los barrotes, rompe el ataúd, rompe las cadenas, y a ese cadáver que está ahí le da vida con su Espíritu Santo para que pueda entender el Evangelio. Y esa persona, después que ha despertado su sentido, le dice al Señor: perdóname por mi pecado. Pero tiene que venir Cristo y darle el entendimiento. Porque ¿cómo lo va a entender si es un muerto? Si es un esclavo. Alguien tiene que entender para poder creer. Pero hay un aspecto más. Si esta persona, en su condición de mortandad y de esclavitud, generó una contaminación que la Biblia le llama pecado, y mientras estuvo allí, eso generó un hedor, una fetidez, que se llama pecado, que son los pecados que nosotros hemos cometido por ser muertos y esclavos espiritualmente. Imagínense, y de eso hablaba este fin de semana en Colombia. Imagínense que yo terminé de predicar y mañana en las redes sociales sale mi foto en primera plana en los periódicos que yo me robé un banco. Y usted que está aquí, que vino aquí, pero que un familiar le dijo que no viniera aquí, cuando usted va a su casita, te lo dije, por eso es que yo no iba a esa iglesia. El pastor tiene cara de tigre. A mí nunca me convenció, yo te lo dije. Y no aparezco en ningún lado. Después de un año aparece el pastor ladrón de banco. Y están los memes. Él se llama Otto, es un nombre alemán, por lo tanto él es un pastor alemán y cosas así. Y entonces me llevan a la corte
Y ya me permiten decir unas palabras y digo, señor juez, yo reconozco que yo me robé el banco. Reconozco que yo hice con ese dinero lo que yo quise. Reconozco que no queda nada de eso. Pero, señor juez, yo estoy muy arrepentido. Perdóneme. Y le prometo, por la salud de los hermanos que yo pastoreaba, que yo no voy a volver a robar. Como el sistema judicial es de República Dominicana, es la íntima convicción del juez, yo lo convencí. Y el juez me dice, yo siento que usted está arrepentido. ¿Seguro que usted promete que no roba más? No. Está bien, váyase. Y le hago al fiscal y me voy. Total, al banco le paga el seguro. Eso es lo que va a hacer el juez. Me dice, váyase, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero yo me arrepentí. Se quedan callados, ¿eh? Yo le pedí perdón. He trancado el juego. Nos vemos la semana que viene. No, yo no puedo hacer eso. Ese es el problema y por eso es que hay que explicar el evangelio. La gente pide perdón. Sí, espérate. ¿Y qué vamos a hacer con los pecados que tú cometiste? Dios en tu justicia, que es más justo que un juez, tiene que condenarte. Él te ama. El juez que me atendió, que vio mi caso, me conoce desde chiquito, por poco se inhibe. Y dice, me inhibo de participar en ese juicio, pero lo hace. Y me conoce desde chiquito y veía que yo era un buen muchacho, tiene sentimientos, pero en la justicia tiene que condenarme por lo que yo hice. Yo no puedo venir delante del Señor y decir, ay Señor, perdóname. ¿Y qué vamos a hacer con tus pecados? ¿Qué vamos a hacer con los pecados que cometiste? Entonces el evangelio tiene que ser explicado. Dios es amor y Dios es justicia. El ser humano nace con una sentencia judicial en su contra. No es que yo nazco inocente, no. Todos nosotros nacimos culpables. No importa la vida moral que tengamos, no importa los niveles de contaminación en ese ataúd, de putrefacción, de toxicidad, no importa los niveles. El problema es que mucha gente dice, no, es que mi nivel de toxicidad es bajo. No, estás perdido, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nacimos bajo una sentencia judicial que se llama pecado. No importa lo decente que una persona se crea, no importa lo moralista religioso que sea. No, es más, se puede hasta comparar con otros que dicen ser cristianos y a la luz de los ojos de los demás sabe mejor. No importa eso. El tema es que hay una sentencia contra ti. Pero yo he sido una buena persona. Sí, pero hay una sentencia contra ti. Hay una orden de conducencia, hay una orden de arresto. Hay que tomarle medidas de coerción a usted. Venga, usted está preso. Y el juez dice, culpable. Pero yo me estoy arrepintiendo, sí, pero usted tiene que dar cuenta por lo que usted hizo anteriormente. El pueblo de Dios, ¿está entendiendo? Amén. Para resolver esa contradicción, entonces nos encontramos con la tercera parte del evangelio. Y entonces aparece Cristo. Y Cristo viene y le dice al juez que a la vez es su padre. Y le dice, papá, ese que tú estás juzgando, yo morí por él. La culpabilidad de él, yo la asumí. ¿Y qué va a pasar con él? Queda libre.
porque Cristo asumió su culpabilidad. Es como que usted esté comiendo con un amigo y cuando el amigo dice, voy al baño, y se sienta y termina, cuando usted va a pagar y dice, ¿cuánto es la factura? No, ya su amigo pagó por ella. Pero ¿y cómo así? Sí, él pagó. ¿Y dónde está él? No, él se fue, él pagó, mírenlo ahí. ¿Qué es lo único que nos queda? Ser agradecidos y aceptar eso. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como nacimos pecadores, nosotros teníamos que morir eternamente por nuestros pecados. Solamente ahora sufrimos una sola muerte, que es la muerte física. Pero todo aquel que no se arrepiente tiene que enfrentarse a la muerte física y a la muerte espiritual de morir sin Dios y con la desesperanza de no verlo jamás. Cristo viene y muere por nosotros para que todo aquel que cree en Él, y creer en Él significa que cuando se nos explica la obra de Cristo en la cruz, yo digo, Señor, yo creo que tú moriste, porque Cristo dice, mira, yo estoy aquí en mi cruz, créeme que yo estoy muriendo por ti. Sí, sí, Señor, tú estás muriendo por mí, pues ya eres libre, te pido perdón por mis pecados. El rol del hombre es reconocer que Cristo murió por sus pecados, pedirle perdón a Jesucristo y decirle que le reciba como su hijo. El evangelio es, Dios es amor, nos ama a todos. Dios es justo, tiene que condenar al hombre que es pecador. El hombre está atrapado, no puede hacer buenas obras, no puede hacer nada porque hay una sentencia judicial. No importa lo bueno que tú te quieras comportar de aquí adelante, de aquí para atrás, alguien tiene que pagar por eso. Y Cristo entonces viene y ese aparente dilema, esta aparente contradicción, la resuelve Cristo. La situación entre Dios y el hombre, Cristo es que la resuelve en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El evangelio tiene que ser explicado y en último lugar el evangelio tiene que ser recibido. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios que este hombre al que Felipe le predicó, creyó. No sintió, entendió. Y si usted ha venido entendiendo, usted no tiene que entender mucho. No tiene que tener mucha fe. Yo no soy una persona de mucha fe. Dice la Biblia que el Señor dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, pequeño, diminuto, se siembra y da un árbol frondoso. La fe comienza pequeña, pero va creciendo según nosotros nos vamos relacionando con Cristo. Ese es el mensaje y ese es el significado del evangelio. El evangelio es iniciativa de Dios. El evangelio es una misión que hay que cumplir. El evangelio es urgente. El evangelio no se siente, se entiende. El evangelio debe ser explicado. El evangelio tiene que ser recibido. Y después que se expone el evangelio, hay consecuencias. El Señor le llamó al joven rico, una de las personas de las que tantas se encontró nuestro Señor Jesucristo, y le invitó a ser seguidor de Él. Y él rechazó a Cristo y dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero el hombre de nuestra historia siguió su camino gozoso. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que en el evangelio no se siente. Lo que estoy diciendo es que no se puede sentir para decidir. Yo me siento gozoso en Cristo Jesús. Yo siento paz en Cristo Jesús. Y aun cuando mis emociones me dicen, tú no debes de tener paz, yo digo, por lo que dice la palabra de Dios, tengo paz.
Y no estoy anulando las emociones. Lo que estoy diciendo es que las emociones sin el entendimiento no sirven de mucho. Es un mundo irreal. Somos razón, emociones y voluntad.